más allá de las tecnologías, como lo escuché, decía él mismo en alguna charla TED que comentábamos acá con los compañeros de todo el país antes de entrar al aire. Alguien con ideas, con empatía, tiene un carisma así muy especial, tiene buena voz, tiene 40 años de experiencia pese a su juventud. Así que hoy podemos decir que además, orgullosamente, es la voz institucional, junto a la Negra Bernasi, de nuestra Radio Nacional. Un tipo que es querido por todos los que queremos la radio. Hablo de Lalo Mir, a quien ya saludo y doy la bienvenida. ¿Qué haces, Lalo? ¿Cómo va Hola, la Polo, vida? ¿cómo estás? Muy bien. Me da impresión de que la presentación del programa es el invitado, digo, ¿la habrán cambiado? No, no la cambiaron. Bueno, bien, un placer. Feliz cumpleaños para todos, para toda la familia de Radio Nacional, que excede lo que uno tiene en la cabeza, porque yo soy medio de encerrarme en un estudio y creer que soy un loco que habla solo y a veces tengo poca conciencia de, ¿no? de la antena y de cómo penetra en lugares, en casas, en fábricas, en talleres, en autos, en camiones, todo eso. Pero cuando es nacional, que yo no estoy, me estoy acostumbrando recién, eso está multiplicado. Bueno, por la cantidad de radios, y además por una geografía, ¿no? Porque hoy estaba viendo la lista de los amigos que van a estar charlando con nosotros y hay lugares tan distantes, ¿no? Como en las fronteras de la patria, no sé, una sensación para mí bastante extraña que me cae la ficha hoy y ahora, en este momento preciso, qué sé yo, hay lugares que son lejísimos, ¿no? La Quiaca, la Patagonia, los límites insondables de la Argentina, que uno los tiene de los mapas, y pensar que allí en este momento hay gente sintonizando con este frío. Además, hoy estaba viendo algunos lugares en la Patagonia y decía, "Brr, qué frío", pero bueno, están acostumbrados. Así que un saludo grande para todos y un placer el mío poder colaborar en este cumpleaños de la radio pública, con ustedes, pero especialmente con la audiencia, ¿no? Bueno, Lalo, de eso se trata. Si ya estás emocionado al comienzo, imagínate cuando termines esta charla con todo el recorrido que se viene, que arranca ahora en el Bolsón. Nos vamos al sur, a la Patagonia, y ahí está Conrado, Conrado Castaldi, para empezar, para abrir esta entrevista. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Conrado Castaldi desde el Bolsón te saluda, desde uno de estos lugares en la frontera, muy cerca de Chile. Bueno, un lugar hermoso que seguramente conoces y que te estaremos esperando. Y saludo igualmente a todos los compañeros en el cumpleaños de la radio. Muy feliz cumpleaños y un gusto poder estar hoy aquí contigo. Lalo, hay un montón de cosas que me gustaría preguntarte, pero bueno, sos ahora junto a la negra, como decía la Colo, parte de lo que es la voz institucional de la radio, de Radio Nacional. Yo quería consultarte, primero que nada, alguna experiencia, alguna anécdota tuya con Radio Nacional, algo que vos recuerdes y que consideres importante recordar hoy, que es el cumpleaños de la radio, y también en lo particular para vos, ¿qué significa junto a la negra haber reemplazado a don Héctor Larrea, quien fue tantos años también la voz de la radio de Radio Nacional? Empiezo por el final. Me sorprendió cuando me llamaron por el ofrecimiento. Es más, recuerdo que me dijeron, se va a Editor, sí lo sabía, digo, qué sé yo, estamos pensando que vas a hacer o que estamos ofreciendo que seas la voz. Y lo primero que me surge es esta idea del cupo y del género, y digo, sí, pero yo creo que tiene que ser, este, tiene que haber una mujer también, tenemos que ser dos, una voz de mujer y una voz de hombre, para, ¿no? aclimatarnos a los nuevos tiempos. ¿Y en quién estás pensando? Alejo Ponlecica, estábamos charlando, y le digo, no sé si es posible, pero lo primero que se me ocurre es la negra. Bueno, así fue porque también tenían en mente la misma idea, creo que Alejo tenía también en mente la misma idea, de que sean dos las voces, y bueno, después fue ponerse de acuerdo con la negra y empezamos, y nada, es una experiencia que yo soy bastante lento para ir entrándole a las cosas, así que
es como que, y como no vamos a las radios, o sea, si nosotros estuviésemos yendo a grabar a Radio Nacional, como ha sido seguramente siempre en la historia de la radio, ¿no? Locutor de artística y de institucionales y todo eso, qué sé yo, una vez por semana, cada 10 días, va a la radio, graba, se encuentra con la gente, pasa por los estudios, tiene un contacto con la radio aparato que a mí me gusta tanto, la radio fierro, los micrófonos, los amigos, los compañeros, el mate, todo eso, y ahora con este tema de la pandemia no está. Entonces se me aleja un poco el disfrute de alguna manera de entender realmente lo que significa estar en Radio Nacional. Así que, nada, muchas cosas, sorpresa, orgullo, satisfacción, felicidad, la verdad que encantado. Y, y lo que significa, si me acuerdo, Radio Nacional está a ver, cuando yo fui al ISER, el ISER funcionaba en el Otto Krause el primer año. Las prácticas eran en Radio Nacional. Radio Nacional no estaba en Maipú, estaba en Ayacucho y Las Heras. Era un viejo edificio, un petit hotel de estilo francés. Eh, o sea que yo fui 2 años a Radio Nacional, a hacer todas las prácticas de radio a Radio Nacional. Y era como entrar a un templo. Tenía 22 años, figúrense, vi funcionar a las dos carátulas, vi todo, o sea, nada, entrábamos 1, 2 veces por semana, no recuerdo cuántas clases prácticas había, calculo que eran 2 veces por semana, las clases eran en Radio Nacional, así que es mi primer recuerdo y el recuerdo fundador o fundante por ahí de mi carrera, más allá de que uno de los profesores, Juan Ramón, después autorrebautizado Juan Ramón Badía, el día que terminé de dar el examen y quedé casi como el último en el repechaje, el último que entró en la lista de 40, que después no sé por qué fuimos 41, el diablo metió la cola, me dijo, bueno, entrá, vamos a ver qué pasa, pero no te veo mucha pasta para la radio. Gracias, Juan Ramón. Qué bueno. Qué bueno. Santa Fe, por allá, ¿no? Está Gracias, Leo Conrado, López. querido, un abrazo. Y no conozco el Bolsón, cosa loca, ¿no? Conozco casi toda la Argentina, pero no toda, es muy grande, es muy vasta. Nunca fui al Bolsón, así que espero la invitación. Te esperamos y también nos debes una artística contando la historia del nombre del Bolsón que has hecho la Artística Federal, contando. Bueno, eso ya tienen que hablar con mi manager, tienen que hablar con el Indio Solari. Gracias, Lalo. Chao. Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Nacional. Mi nombre es Leonardo Pez, de LRA 14, Radio Nacional Santa Fe. La verdad que hablar con vos conjuga dos pasiones, ¿no? La radio y el rock, porque creo que desde ese lugar también empezamos a conocerte como un divulgador, ¿no? De lo que va pasando, de lo que fue pasando en los sonidos, de los cambios en las industrias, de las vanguardias, etc. Y mi pregunta va dirigida a un espacio que creo que marcó un antes y un después en la manera de encarar y entender no solo desde la postura de alguien que consume rock, sino de alguien que se quiere formar como periodista, como encuentro en el estudio. Te quería consultar concretamente por las diferencias que encontrás entre encuentro en el estudio y encuentro en la cúpula. Uno podría decir, bueno, en una está por ahí esta cuestión de visibilizar a algunos trabajadores ocultos, como ingenieros de sonido, como Portugués da Silva, en el otro se va más al vivo, pero particularmente para vos, ¿qué diferencias o qué desafíos implicó y si hubo una preparación distinta en cuanto a las preguntas, a las conversaciones planteadas en ambos espacios? Sí, absolutamente muy diferente. Se encuentra en el estudio, se gestó lentamente y probamos, ¿no? Algunas fórmulas hasta que dimos con la fórmula adecuada. No se habían visto los programas. Y bueno, y
y es un programa que cuenta la relación del músico con el estudio, el lugar, el laboratorio, donde el músico prueba y registra su obra. Y es cierto, sí, también hay participación no solamente del ingeniero de sonido, a veces de los productores, los plomos, los asistentes. Es un mundo divino. A mí yo amo los estudios. Yo en tantos años de trabajo en la radio he pasado muchos años también en los estudios de grabación para radio y me encanta la producción y la grabación de radio también. Así que estaba como pez en el agua. Eh, y después es un desarrollo que tiene que ver con llegar a la fibra íntima de un artista. Eh, la entrevista es muy preparada, en el sentido de que hay investigación, hay un guión de entrevista, hay un chequeo con gente aledaña, periférica al artista, es decir, llegaba yo muy preparado para esa entrevista. Encuentro en la Cúpula es un show con público, es otra cosa. No podés tener a la gente 5 horas adentro, en 2 horas teníamos que resolver todo, con lo cual la entrevista era mucho más superficial, utilizando un término, hablando de cosas más, todo más rápido, además la interacción de diferentes músicos en la misma entrevista muchas veces, y la atención que propone el público, porque es una atención diferente. El estudio es muy relajado, paramos, grabamos de nuevo, nos gustó la toma, vuelve, qué sé yo, grabamos una entrevista de 1 hora y media para después utilizar 25 minutos, en el mejor de los casos, entonces queda mucho material afuera. Se hace, digamos, con una red, una amplia red, estamos muy bien sostenidos. La Cúpula es más un show, entonces, si bien también se graba un programa más extenso y después se reduce, para ganar en la producción, es un programa en ese sentido que, que nada, tiene otra dinámica y a mí un desafío diferente. Y lo preparé haciendo la primera temporada. Como después no se ve el primer show, tal vez, que fue grabado, es el quinto en la puesta en pantalla, no te das cuenta pero nosotros que hicimos el programa, sí nos damos cuenta de que todavía no estábamos bien aceitados. Eso también permite que con la emisión de los primeros programas y la práctica se reedite aquel primer programa o segundo grabado que no convencían tantos y se logre de alguna manera un producto parecido a los programas objetivos. Bueno, qué sé yo, esto también tiene la suerte de que no es vivo. En vivo no hay red, son programas grabados, entonces una vez que se diseña se puede conformar, digamos, un planteo para todos los programas y entonces siguen una línea y todos tienen más o menos el mismo peso, la misma atención, el mismo brillo, eso, ¿no? Pero son bien diferentes, respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias, Lalo. No, por favor, a vos. Y saludo a toda la gente de Santa Fe. Me gusta Santa Fe. Pasé hace un par de años y cuando puedo paso. Con Tarico fue una vez también que le daban, no me acuerdo qué premio, las llaves de no sé qué, de la universidad, no sé cuánto, hubo una gran fiesta en Santa Fe y ahí fui un padrino de Tarico. Hace un tiempo, solo esta acotación quedó bastante revolucionada con el campeonato de Colón, así que todavía estamos viviendo esa alegría. Claro, totalmente, sí. Tengo amigos, o sea que estuve embebido de la pasión del sabalero. Sole. Sí, ¿qué tal, Lalo? Muy buenas tardes también a mis compañeros y compañeras de la radio pública. Para mí es un verdadero placer poder saludarte, estar dialogando nuevamente en esta entrevista federal, que es mi segunda oportunidad. Te saludo desde LRA 55, desde un rinconcito de la precordillera chubutense. Un verdadero placer estar en esta entrevista también representando a esta pequeña pero gran emisora que llega a muchísimos lugares. Y bueno, mi pregunta es para Lalo Mir, ¿cuál es el instrumento principal que tiene por ahí la radio
y que te ha llevado a ser un ícono hoy de la radiodifusión argentina. Y el instrumento fundamental es el micrófono, pero Soledad, decile a la gente, porque ahí te están escuchando, pero hay otros lugares, y yo, por ejemplo, que sé que estás en Chubut porque lo dijiste, pero no sé en qué localidad estás. Desde Alto Río Senga. Alto Río Senga, casi en la frontera con Chile. Exacto, sí, cerca ahí. Sí, o sea, cercano a la frontera con Chile, y no están en el Atlántico. Bueno, mirá, No. tampoco tengo la suerte de conocer. El elemento fundamental son todos, es la cadena del audio que llega a la oreja de la gente. Un micrófono, un cable, un transmisor y una antena. Y después el aparato de radio, ¿no? Pero es toda una cadena de cuestiones tecnológicas. Pero lo maravilloso es que la radio puede no tener ni micrófono ni nada, ¿no? Un tipo en una plaza, subido arriba de un banquito, esto yo lo he experimentado, puede hacer un programa de radio y la audiencia, que en realidad es como una audiencia visual porque lo está viendo, puede recibir, digamos, el mismo estímulo que uno brinda o que uno transmite por la radio. Pero si te lo tengo que decir yo, para mí la síntesis de la radio es un micrófono, que creo que debe haber sido alucinante. Bueno, y después la cadena, obviamente, que llega ese micrófono a la oreja de la gente a, qué sé yo, a esta distancia de las cuales estamos hablando. No, ahora con ustedes en Chubut, ahí en la precordillera, y de pronto saltamos al norte o al noreste. Sí, bueno, esta es la magia de la radio, que hoy no parece tan mágica porque tenemos, qué sé yo, estos celulares inteligentes que hacen 400.000 cosas, pero la radio que yo conocí de chico era mucho más misteriosa, y no quiero ni pensar los primeros que escucharon una radio allá por los años 20, porque no entendían absolutamente nada, creerían que era cosa de mandinga. Pero bueno, un sortilegio de la tecnología que ha redundado en esta comunicación que más de 100 años nos viene acompañando, y yo calculo que va a seguir por mucho tiempo, Soledad. Muchísimas gracias, Lalo, por la respuesta. No, por favor, a vos, y saludo para toda la gente. Muy buenas tardes, Lalo. ¿Quién habla? Te habla Aldana Lucero desde Malargüe, provincia de Mendoza, bien al sur. Yo sé que usted ya estuvo por acá, por estos lados, representando en esta ocasión a LB19, también de la cadena nacional. Lo pudimos ver en los escenarios de acá en la Fiesta de la Nieve. Pero mi pregunta, tengo dos, para hacerle es que usted pasó o pasaste por todos los géneros y formatos locutables que hubieron por la historia. De todos estos, ¿cuál fue el pendiente y en cuál te pusiste más obsesivo? Sé que sos medio puntilloso así, para los... Sí, soy bastante obsesivo. La verdad que no sé, soy un juguetón en el sentido de que me aburro rápido, entonces todo el tiempo estoy probando cosas. Ahora tengo una materia pendiente que la estoy desarrollando de alguna manera, muy lentamente, y ojalá la pueda aplicar, que es ser una radio yo, es decir, sin radio, ¿no? Hoy ya tengo los elementos. He probado algunas veces, lo he hecho a través de Instagram, se puede hacer a través de YouTube, a través de Facebook, pero podríamos mejorar la cuestión con un par de aplicaciones que estoy viendo, pero el hecho es salir a la calle y estar transmitiendo y que el país me esté escuchando. Y estoy transmitiendo como si estuviera en una radio. Tengo música, paso discos, cortinas, separadores, hablo, entrevisto gente, y no estoy en ninguna radio, ni en mi casa. Puedo estar en el subte, si hay señal, buena señal de internet, o en una plaza, o caminando por la avenida Corrientes, o por Malargüe, o por donde sea. Ese es mi sueño, ¿no? Es como lo pendiente, porque he hecho de todo, he transmitido de la Fragata Libertad, he transmitido viajando a vela en el pleno océano Atlántico. Eso fue en la época de Animal de Radio. He transmitido para mis programas de Chile desde los helicópteros de los guardacostas. He transmitido digitalmente programas en vivo desde Nueva York,
he dicho que transmitía de lugares donde no estuve, o sea, hice todas las travesuras posibles. La única que, obsesivo siempre, en todas por igual, y la que me queda ahora es cumplir este sueño, de salir y decir, voy a transmitir, sin horario, no tengo, es cuando se me ocurre. Y la gente anda con los teléfonos y se les prende una señal y dicen, uy, Lalo está transmitiendo. Y el que quiere escucha. Y yo voy por la vida encontrándome con gente, tomando café, un whisky, lo que sea, cabalgando por el desierto, no sé, o sea, la radio más allá de la radio, es como que el tipo se vuelve el transmisor, la antena, todo. Ese es mi próximo sueño, ojalá lo pueda hacer. Y la segunda pregunta. Ah, me habéis hecho dos, eso es trampa, ¿eh? Esta era una. La segunda es, en este contexto del Día del Locutor y demás, ¿cuál fue el episodio más gracioso que te tocó vivir? Que, no sé, te acordás de eso y siempre lo comentás. Ay, qué pregunta. Siempre que te hacen contar una anécdota y la parte graciosa, qué sé yo, tengo tantas. Hoy me estaba acordando, por ejemplo, de cuando fuimos a la conferencia de prensa de Rafaela Carrá. Estaba transmitiendo con 7K en radio con vos y nada, hubo como una especie de homenaje, entonces pasábamos las músicas de Rafaela Carrá. Las conferencias de prensa maravillosas. Yo tuve la suerte de ser invitado a conferencias de prensa de lo que te imagines, de los Rolling Stones en Nueva York. Esa es muy buena para contar, pero hay que hacerla rápido. Nos llevan a la Virgin de Broadway, nos meten en un ómnibus, no nos dicen a dónde vamos. Todos los periodistas del mundo que habían llegado en unos ómnibus, salimos por Manhattan, cruzamos el Manhattan Bridge, llegamos a Brooklyn, da la vuelta, estaciona y nos dicen hay que bajar. Bajamos y frente a los puentes del Manhattan y el Williamsburg había un escenario con la foto de los Stones y armado como una platea con sillas para nosotros los periodistas. En la pantalla que estaba en el escenario, detrás veíamos la isla de Manhattan, todavía estaban las Torres Gemelas, estaban presentando Bridges to Babylon, puentes a Babilonia. Y ahí estaban el Manhattan Bridge y el Williamsburg. Y de pronto en la pantalla se empieza a ver un auto convertible que está cruzando el puente, o sea, la imagen. Y la imagen se va acercando y vemos que en el auto venían los Stones, venía manejando Keith Richards. Y nos damos cuenta, porque escuchamos el ruido, de que la imagen venía desde un helicóptero, todavía no había drones. Estoy hablando de los años 90, Bridges to Babylon. Y entonces el helicóptero toma la bajada del auto, que baja del Manhattan Bridge o del Will, no me acuerdo de cuál puente baja, y desaparece entre los edificios, y cuando queremos acordar, entra adelante del escenario el auto, y se bajan, y se suben al escenario y hacen la conferencia de prensa. Mirá qué privilegio. Por trabajar en una radio. Impresionante. Aldana, un placer. Muchísimas gracias. No, y saludos a toda la gente de Malargüe, que mucha satisfacción y además me atendieron a cuerpo de rey. Muchas gracias. Te amamos acá. Gracias. Bueno, hola Lalo y hola a todos los compañeros y compañeras. Mi nombre es Margarita Manquillán. Yo soy de Radio Nacional Ingeniero Jacobasi. Como para que te ubiques, si pensamos la geografía de Río Negro, estamos justamente en el centro. Nos identifica mucho la trochita porque es nuestro emblema turístico. Somos una zona absolutamente de estepa, zona rural, donde la radio, te imaginás, tiene un valor muy importante porque a pesar de la era de las tecnologías y de las comunicaciones, para la gente en el campo la radio sigue siendo esa magia que los acompañaba desde el inicio mismo. Nuestra radio, por ejemplo, tiene apenas 40 y cortos años. Así que bueno, imagínate que para mí es un placer poder compartir este momento de radio con ustedes y fundamentalmente con vos, que cuando estudiaba decían Lalo es el referente que revolucionó la radio en la Argentina y en Latinoamérica también. Entonces, para vos, hombre de radio, ¿qué significa la radio hoy? Margarita, placer. No conozco Ingeniero Jacobasi y nunca viajé en la trochita. Yo soy amante, fanático de los trenes.
y siempre tuve, ¿no?, esa idea. Tenía recorrido la mayor parte de los trenes argentinos. Nunca llegué a ir al NOE en el tren que cruzaba en Holt e iba a la Mesopotamia. Ese nunca lo tomé. Sí, el tren al sur a Bariloche, el Roca, y nunca, no hice dos trenes que son emblemáticos, el Trochita o la Trochita, como le llamen, y el tren de las nubes, que son dos materias pendientes que tengo que resolver antes de irme de esta vida. Desde ya te digo que estás invitado a venir a Jacobasi, porque no solamente tenemos Trochita, sino también tenemos ese mítico tren, ¿no?, que ahora une la capital de la provincia con San Carlos de Bariloche. Claro. Bueno, ya me va a tocar, en algún momento lo tendré que hacer, cuando no haga tanto frío, por supuesto. A ver, la radio esencialmente es comunicación oral, que es lo que viene haciendo el hombre desde el comienzo de los tiempos. A mí me gusta imaginar cómo se transmitió la primera idea, ¿no? Porque en un momento no hablábamos. Yo sostengo que dentro de 5.000 años, tal vez, si los perros siguen viviendo con nosotros, van a hablar. Es decir, nosotros, como sucesores o descendientes de los monos, digamos, en algún momento no hablamos. Y primero fueron unos gritos. El desarrollo del habla está íntimamente relacionado con el crecimiento de la masa encefálica. Esto está probado científicamente. Entonces, a medida que el hombre fue encontrando manera de comunicarse, palabras para traducir ideas, ¿no? ¿Cómo le dijo un tipo hace, qué sé yo, 30.000, 40.000, 100.000 años a otro, tenés que ponerle una piedra a la punta del palo y atarla y tenés un hacha? Entonces, seguramente era visual la comunicación, o eran sonidos como piedra, no sé. Digo, el desarrollo del idioma, de la lengua, del lenguaje y de la comunicación es la base de la construcción del mundo, ¿no? Para hacer un avión, un edificio, una torre, ir al espacio, para todo lo que hacemos, una receta, clavar un clavo, la base fue la comunicación, un hombre hablando con otro y explicándoselo. La radio descubre la comunicación a distancia, la comunicación de masas, que de alguna manera lo había descubierto la imprenta, porque también, ¿no?, un diario se edita en un lugar, se reproduce y muchas personas pueden leer el mismo mensaje prácticamente al mismo tiempo. Pero la instantaneidad de la radio y la gratuidad de la radio, que llega gratis, ¿no?, entra a tu casa y todo lo demás, es la extensión más perfecta de la comunicación humana. Eso es lo que muchas veces me anima a pensar que nos va a seguir acompañando siempre. Por ahí tenga cámara, no tenga cámara, no importa. Esto de un tipo en el medio del campo, qué sé yo, arriando las ovejas allá en tu provincia, o manejando un camión en la ruta a Brasil, ¿no? Es eso, ¿no? Un tipo que va solo y que está comunicado mágicamente a través de la radio, llegue por aire, por antena, digital, satélite, no me importa, ¿no? Le hablan, y hoy en día con estas maravillas de la comunicación él puede contestar, y a veces hasta atienden su respuesta y su contestación y se genera este vínculo nuevo que tenemos instantáneo de las radios, que antes recibíamos un llamado de teléfono y te lo anotaban en un papelito, y ahora estás viendo en una pantalla o escuchando inmediatamente después lo que la gente piensa de lo que dijiste. Es esencia humana, la radio es la esencia del ser humano, es la comunicación. Eso es lo más maravilloso, Margarita. Te celebro y te abrazo, Lalo. Gracias, querida. Bueno, cuando vaya por allá nos vemos y me subo a los trenes y listo. Dale, genial. Dale. Gracias, muchas gracias y saludo para la gente de Jacobasi. Gracias, Lalo. Estamos hablando con Lalo Mir. Digo, aunque tu voz es tan fácil de reconocer, pero por las dudas, estamos en Radio Nacional celebrando los 84 pirulos que cumple la radio, por si hay algún distraído o distraída que recién sintoniza AM870 o que se engancha a ver la transmisión que estamos haciendo vía Facebook. Y aprovecho este parate, esta reapertura que hice, irrumpiendo, para decir que nos llegó un mensaje. Vos hace un rato, Lalo, dijiste que te queda un sueño por cumplir, ¿no?
bueno, parece que Radio Nacional te propone ayudarte a cumplirlo. Más que Radio Nacional te diría su director, por lo que me están diciendo, porque mandó un mensaje de audio. Yo no lo escuché. Esto es como cuando uno lee a primera vista. Colo, escuchame una cosa. Mirá si dice algo inapropiado. Yo no sé, yo lo escucharía. Yo lo escucharía Radio primero. Verdad. No, Radio Verdad. Solamente se va a enterar todo el país. ¿Qué más puede pasar, no? A ver. A ver, escuchemos. A ver qué dice. Lalo, el tipo más allá de la radio lo vas a hacer en Radio Nacional. Lo queremos todos los que hacemos la radio, los que amamos la radio, y este es tu lugar, esta es tu casa. Estamos muy felices de que estés con nosotros, de que nos enseñes todos los días, y ya está. Cuando termines tu pandemia, tus vacaciones y algunas de las cosas que estás haciendo, te venís a sentar con nosotros y ha llegado el momento de hacer el programa especial, el tuyo. El tipo que camina, la radio que camina, ¿viste? Mira, ya tengo sponsor oficial. La radio nacional, sí. Te comprometió al aire, así, como quien no quiere la cosa, así que estate atento. Ya. Lalo querido. Bueno, siguen las preguntas y sigue esta recorrida alucinante por todo el país. A ver, a La Quiaca ahora, mirá. Vamos a La Quiaca. La Quiaca, vamos. Tengo recuerdos de La Quiaca. Y de Villazón. Hola, ¿quién es? ¿Dónde estoy? Yo soy Estefanía Gorena de Radio Nacional La Quiaca, muy feliz de poder realizar este diálogo con vos, Lalo Mir. La verdad es un honor para mí representar a todo el equipo de Radio Nacional. Desde acá hablábamos de fronteras de la patria, bueno, acá estamos en plena frontera con Bolivia, me alegro que ya conozcas, seguramente conoces nuestras empanadas, nuestra exquisita comida, así que te vamos a estar esperando apenas puedas venir con los brazos abiertos de Radio Nacional. Las últimas 2 veces que fui para aquellos lados no llegué a La Quiaca. Llegué hasta Humahuaca, pero estuve en La Quiaca, claro, cruzaba Villazón, quería llegar a Machu Picchu por tierra y lo hice después, pero nos agarró un paro de trenes en Bolivia, entonces nos quedamos varados en Villazón y como nos aburríamos en Villazón cruzábamos y volvíamos a La Quiaca y volvíamos a Villazón y así estuve y tengo un grato recuerdo de eso con unos amigos uruguayos. Así que si tomo la palabra, algún día andaré por La Quiaca. Buenísimo, te vamos a estar esperando, con mucha alegría y mucho corazón. Bueno, la verdad que estuvieron hablando mis compañeros y compañeras en esta fecha tan importante sobre algo de historia, ¿no? Creo que es tan importante poder escuchar no solamente las experiencias desde tu palabra, sino también desde, por ejemplo, yo me pongo a pensar de que hablamos de la primera transmisión de Radio Nacional y pensaba en la historia tan romántica, tan mística de Los Locos de la Azotea, que es la que me llevó a mí a enamorarme de la radio desde una primera instancia cuando estaba cursando comunicación social, y seguramente Lalo Mir también tiene alguna historia que llevó a enamorarlo a la radio, que le dio esa conexión con la radio, quizá desde la experiencia, desde una historia contada, o de tantas entrevistas que realizó durante su carrera. Te voy a defraudar. Yo fui entrando a la radio tan despacito que casi ni me di cuenta. Ese sería el chiste real de todo esto. Y yo lo sintetizo con una humorada, pero que se ha hecho gráfica también, que es cuando en San Pedro nosotros trabajábamos, colaborábamos de alguna manera con una pequeña emisora en circuito cerrado, o sea, los parlantes iban por cable, no había antena en esa época, era una derivación de las propaladoras. De ahí se había ido Fernando Bravo para Buenos Aires y volvió exitoso siendo uno de los conductores de La Campana de Cristal, que era una producción de Neri Raimond en Canal 13, un fenómeno de la época, y llegó con un auto 0 kilómetros, que yo siempre lo cuento como el auto color zanahoria, que no era color zanahoria, ni ahí. Pero la idea de lo que le había ocurrido a él, que se había ido a Buenos Aires y había triunfado de alguna manera, es lo que nos abrió a nosotros, otros que fuimos después, Estelita Montes, Quique Matavoz, Daniel Santáquita, Carlitos Naón, montones de locutores sanpedrinos que dijimos, se puede, es posible. Es decir, nosotros lo hacíamos en el pueblo y no a mí ni me pasaba por la cabeza que me iba a ir a Buenos Aires, iba a estudiar locución y que iba a pasar todo esto. Así que de alguna manera siempre le agradecía a Fernando esa ficha, ese despertar que nos provocó verlo a él, ¿no? Ir de San Pedro y de pronto aparecer
en la televisión, tener programas de radio y bueno, toda su carrera que es vasta también. Así que fue un poco la llave que me hizo entrar en ese mundo, pero muy temerosamente. Después fui a Buenos Aires, seguí trabajando en construcción, terminé la carrera de locución, me llevaron a las trompadas a trabajar de suplente a la radio, abandoné la radio, fue todo muy accidentado, hasta que finalmente en el año 75 empecé a trabajar en producción y trabajé muchos años, hasta que en el 82 volví fuertemente a los micrófonos, estuve trabajando, digamos, como productor de radio, musicalizador, guionista, todo lo que rodea a la producción ejecutiva de las radios, y después volví al micrófono. O sea que fue un periplo bastante raro. No fue así como, wow, no, la radio, me apareció una visión, no, para nada. Es como producto del esfuerzo, del laburo y del devenir, querida Estefanía. Bueno, muchas gracias, querido Lalo. Otra historia que va a quedar en mi mente y en mi memoria, así que te agradezco un montón y un abrazo gigante de toda la Quiaca. Gracias, y aviso cuando voy a la Quiaca, pero ya tengo acá a los emisarios y a los corresponsales que me van a hacer todas las preparaciones. Muchas gracias. Y por seguimos. Supuesto. Buenas tardes, Lalo. Te saluda Natalia González desde LRA 12, Santo Tomé, Corrientes. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, bien. Realmente, como dijeron mis compañeros, es un gusto, un honor, un placer conversar con vos, y más en esta fecha tan especial de los 84 años de Radio Nacional, ¿no? Lalo, conformaste tu vida, tu profesión alrededor de tu voz, en torno a tu voz, pero leí por ahí que no estás a gusto con tu voz. ¿Es así? Contanos un poco. Sí, bueno, pero es como la foto. ¿Viste que cuando te sacan una foto y después vos te ves, no te gustás? Creo que nada, forma parte de esta cosa que tenemos los seres humanos, de que siempre nos quejamos absolutamente de todo. Y bueno, así como no me gusta verme en una foto o en un video, recién ahora, mirá, estoy ya con 45, no sé cuántos años hace que estoy en la radio en Buenos Aires, y si calculo desde que empecé en San Pedro muchísimo más, más de 50, 55 años, recién ahora no me pongo nervioso cuando me escucho, recién ahora. Hasta hace unos años todavía me pasaba, que me encontraba defectos, que no me reconocía, que me parecía un patán. ¿Qué defectos encuentra Lalo Mir en su voz? No es algo que se puede explicar puntualmente y decir cuál es el defecto. Te escuchás y no te gustás. Es sencillo. Conozco a muchos cantantes, músicos, que les dicen, bueno, ya está, es la última toma, si no la cambiarían y seguirían grabando ese solo de guitarra 40 veces. Es el inconformismo que tenemos los seres humanos. En realidad no hay nada técnica que digo, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Bueno, hoy tengo la voz un poco más atemperada, pero cuando yo empecé tenía una voz muy de pito, una voz muy aguda, demasiado sonora. Y por suerte eso con los años fue cambiando. Y hoy ya por lo menos no me asusto. No digo que me gusta escucharme, pero no me asusto. Me encuentro un poco más familiar. Así que eso sencillamente. Muchísimas gracias, Lalo. No, por favor, Natalia, a vos, y salud. Tampoco conozco Santo Tomé. Mirá, estoy descubriendo montones de lugares que no conozco, querido Porlesica. Adelante, cambio. Bien. Estás invitada a venir cuando quieras. Y el tipo Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Pilo Adolfo de Radio Nacional Río Turbio, en el suroeste de Santa Cruz, el pueblo más austral del continente americano. Nosotros decimos que es donde comienza el continente, no donde termina el continente. Ahí ¿Por qué Río Turbio es el más austral del continente americano? Sí, porque la otra es la isla, después es isla. La isla, claro, exactamente. Nosotros del continente, lo otro es isla. No nos metemos con eso. Mirá, fíjate vos las cucardas que se pone la gente con tal de tener un título campeón mundial del mundo. Somos del continente, nosotros son de la isla. Y los otros dicen, nosotros somos del continente antártico. Y los otros dicen, no, nosotros estamos volando arriba del continente antártico. Y así cada uno... Claro, defiende su lugarcito, ¿no es cierto? Lo vende a su lugarcito. Totalmente, sí. A 4 kilómetros de la frontera con la República de Chile estamos, así que nuestra emisora, nuestra amplitud modulada, cubre ampliamente todo el sur de Chile, tenemos una gran audiencia. Y yo te escuchaba, bueno, las anécdotas, desde donde has transmitido, de los Rolling Stones y de la Fragata Libertad y toda esa historia maravillosa. Al comienzo vos decías que esta pandemia, ¿no es cierto?, grabás en tu casa seguramente, decías que se te alejó
el disfrute. Y vos sabés que yo pensaba que ese disfrute no se te alejó, sino que lo transferiste, porque hay lugares que todavía aquí solamente llega la AM. Y bueno, entonces te han conocido a vos, ahora que sos la voz institucional de Radio Nacional, te han conocido ahora, porque solamente llega la AM. Aquella gente que, bueno, durante el verano están en la parte baja, durante el invierno con sus animales, y en el verano, con buena pastura arriba de la precordillera, se hace la famosa veranada, son 2 o 3 meses. La veranada y la invernada, claro, conozco el fenómeno, sí, totalmente, muy, muy común en la Patagonia. Exactamente, y en la veranada, bueno, ellos escuchan amplitud modulada, no hay otra manera, no hay celular, nada. Entonces has llegado ahí ahora también, has llegado a ese lugar, a esos lugarcitos. Mi pregunta, porque, bueno, te han preguntado de todo, pero ¿fuiste el mentor, el padrino de la Colifata, de la radio del Borda? Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, la vida me convirtió, esto de las tantas sorpresas que le da la vida a uno y la profesión, un día en el año 90 o 91, no recuerdo, un niño casi, un muchacho de pelo ensortijado a quien le decían Viruta, él se presentaba como Viruta Olivera, coordinador de la Colifata, hoy director de la Radio de los Locos de París, inventor de decenas de colifatas en el mundo, vino con un radiograbador y un cassette a Rock and Pop. Yo estaba haciendo Buenos Aires, una divina comedia con Elizabeth. Salía de la radio, calculo que a la 1 o 2 de la tarde, a la hora que terminaba el programa, y nada, me dijo, mirá, somos un grupo de gente, en esa época eran parte del taller Cooperanza, que estamos haciendo una radio con los internos del Borda, y quería pasarte algún material para que escuches. Le digo, buenísimo, y le digo, Guido, ¿cómo es la radio? ¿Dónde está? Y me dice, no, es esta, y me muestra el radiograbador, era un doble casetera. Me decía, grabamos todas las primeras tomas en una cassette, lo ponemos en el reproductor y lo editamos bien en el segundo, pasando de cassette a cassette. Y cuando tenemos el programa listo de media hora, de 1 hora, llamamos a la gente, lo ponemos fuerte y lo escuchamos. O sea que toda la radio era un radiograbador. Me pareció la síntesis más espectacular de la comunicación. Y esa Colifata se convirtió en un taller terapéutico de envergadura, porque no se le había ocurrido a la psiquiatría en general. Los loqueros apelan, qué sé yo, a la poesía, a la pintura, a la escritura, a la cerámica, todo es introspectivo, es decir, la gente sola trabajando con sus manos, y la radio es comunicación, sale del muro, ¿no? La cantidad de chicos del Borda, que son externos hoy, externados, y siguen colaborando con la Colifata, algunos de ellos tienen incluso un trabajito con la Colifata, que ya es una radio oficial del Sistema de Radios de Buenos Aires. Es increíble porque es sanadora. Y bueno, yo he participado de viajes y de congresos, fui a Moscú a un encuentro, entre otras cosas, de artistas con problemas psiquiátricos, usuarios de la medicina psiquiátrica, y había radios que no se llaman colifatas, cada una tiene su nombre. Había de Valparaíso, Chile, había de Madrid, había de Barcelona, había de México, había de Italia 2 o 3, había varias rusas. La cantidad de radios de talleres de radio que se volvieron terapéuticos en los hospitales psiquiátricos, que tienden a la deshospitalización en el mundo, es maravilloso, y es un logro de Alfredo Olivera, el Viruta, a quien veo un par de veces al año, cuando viene a Buenos Aires, o cuando yo viajo, cuando ando por Europa, cuando nos encontramos por ahí. Y bueno, me tocó ser el padrino, y soy el padrino. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a ser el padrino de un éxito si me eligieron? Qué lindo, bueno, muchísimas gracias, y bueno, te esperamos por aquí. Muchísimas gracias, bueno, un placer enorme. Claro que sí, voy a ir. Entonces, al pueblo más, ¿cuántos habitantes hay ahí en Turbio? 12.000 seremos. En Río Turbio al lado tenemos otra población con 10.000. ¿Cuál es la población de al lado? 28 de noviembre. Bueno, yo me voy a ir a parar a 28 de noviembre para darles celos y envidia a eso. Dale, el cordero lo comemos acá, dale. Ok, dale, te mando un abrazo. Chao, Lalo, un abrazo. Chao, hasta luego. A ver, vamos a irnos a Córdoba ahora. Mira, de Río Turbio a Córdoba, Gonzalo, a ver, mientras te vas desmuteando,
Hola, Ahora Lalo, sí, buenas noches, ¿cómo andás? escuchamos. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Te ¿Cómo la, te vamos? la- te la facilito porque acá debes haber venido. Córdoba, y sí, es un lugar al cual voy bastante seguido y pienso seguir yendo si no me echan. Vos sabés que te escuchaba al comienzo cuando hablabas de esta idea de transmitir Lalo parlante, digamos, Lalo rodante, y pensaba que, bueno, que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahora con los muchachos, los pibes y las pibas, haciendo streaming desde su casa. La pandemia un poco los llevó a eso. Y pensaba, y hoy charlé con un amigo mío que trabajó con vos en un proyecto que duró poco, pero que seguramente recordás mucho porque es de tus primeros, La Isla del Tesoro se llamaba, Sí, 1980, Splendid, creo. sí, Y me dijo, Lalo para mí es un maestro, yo lo quiero mucho porque ha surfeado, como todos los comunicadores, periodistas de determinada edad, diversas cosas, ¿no? Los 80, la hiperinflación, los 90, el menemismo, los 2000, empresas que compran radio y la venden al año siguiente y demás. Y siempre, y él te rescataba esa cosa de haberte siempre transformado y haber sobrevivido, surfeado la ola. Y yo pensaba que has cumplido 69 años hace muy poco y que seguís siendo una referencia para la juventud. Digo, no sé si queriendo o sin querer, esto me lo dirás vos, porque uno habla de la rock and pop, de los proyectos qué sé yo, de los proyectos que Rock and Pop TV, de ese tipo de proyectos, pero ahora con Encuentro en la Cúpula, entrevistando a vos, a los pibes que están haciendo la música de ahora, o incluso en Filo News, tenés una cercanía con un rango etario que siempre te va a corresponder con una cosa juvenil. ¿Es algo que buscas o son trabajos que aparecen y tiene que ver más con que aparecen esos laburos o es algo que buscas? Eh, no, es algo que se da y obviamente cuando se da uno trabaja esas cosas porque tenés que aprovecharlas. Eh, pero en general todo, o sea, soy un tipo curioso, muy curioso, hincha pelotas, eh, y, eh, y me aburro muy rápido de mí. Entonces, esa ecuación me lleva casi de la nariz hacia todo lo que está sucediendo, porque uno en general camina para adelante, no camina para atrás, Ujú. ¿no? La vida está mañana, ¿no? Es el hoy y es mañana, pero siempre es como presente para adelante. En el pasado hay lindas fotos, a veces más sepia, a veces más lindos recuerdos, a veces, pero digamos, la vida no, ya fue el pasado. Entonces, esta curiosidad, más esta cosa de que me aburro y qué sé yo cuánto, me ponen obviamente en los caminos de las nuevas generaciones. Y se ve que no le temo, y se ve que también mi mente curiosa se ha nutrido lo suficiente en el momento adecuado como para tener unos pocos elementos que me permiten entender o comprender un poco más cómo funciona, porque en realidad es como apertura de la mente, ¿no? Entender. Es decir, hoy estábamos con compañeros de trabajo hablando de este tema y de lo que sucede con Filonews, un buen ejemplo que diste, ¿no? Entonces, todos los medios tradicionales hoy están detrás de Filonews. Es decir, tenemos tentadoras ofertas de medios tradicionales que quieren cooptar, como se usa decir ahora, a gente del equipo de Filonews. Pero lo que yo decía es, si te lo llevas para decirle lo que tiene que hacer, estás en el horno. Le tenés que dar la libertad y entender lo que hace un pibe que tiene 20. El promedio de edad de Filonews es casi da risa, es decir, son muy jóvenes, muy jóvenes. Y hay que darles libertad y creer en ellos, y no necesariamente hay que entender. Es decir, uno termina entendiendo a los bifes. Es decir, hay que confiar más que entender. Y si lo hacen es por algo lo hacen. He perdido ese miedo, tal vez. No siempre, obviamente que algunas cosas me dan miedo. Pero es algo que no busqué, pero que hoy trabajo. Es decir, hoy sé que tengo ese valor, entonces tengo que trabajarlo para fortalecerlo y por sobre todas las cosas para no perder el tren, porque la vida se acelera cada vez más. Y la posibilidad de quedarse en una estación cada vez es mayor también, ¿no?
porque va a mucha velocidad esto, ¿no? Vivimos una vida hiperveloz, y a veces hasta nos cuesta entender lo que pasó ayer. Así que nada, es eso, hay que laburarlo también. Pero bueno, me tocó de alguna manera y seguí ese hilito, seguí ese camino, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Lalo. Acá te manda saludos, me acaba de escribir Claudio Orellano, también compañero de Radio Nacional, que también está en Córdoba. Y bueno, el periodista con el que estuve hablando Claudio, querido, sí. ¿Quién era el de Radio Espléndid? Víctor Pintos. Víctor Pintos, ¿dónde vive Pintos ahora? Está también acá por Córdoba. Está por Córdoba. Agua de Oro, sí. Claro, a Víctor lo conozco de cuando éramos muy jóvenes. Pero no voy a decir nada porque, bueno, ya prescribió, pero tampoco voy a decir nada. Un abrazo para Víctor. Saludos. Gracias. André. Hola Lalo, Andrea de acá de Comodoro Rivadavia, de la 11. Un gusto saludarte. Hola, Andrea. La ciudad del portugués da Silva. Claro que sí, la ciudad del portugués da Silva, compañero de ahí del estudio. Bueno, me trajiste un manto de piedad porque yo soy de las que se graban y cuando se escuchan se detestan, así que bueno, es como que estamos en la misma, me sentí acompañada en ese sentido. Olvídate, y el que se graba y se escucha y le gusta, que desconfíe de sí mismo. Tal cual. Tal cual. Lalo, mi pregunta tiene que ver, y ya tenemos algunos minutitos nada más, con tu infancia en San Pedro. ¿En qué momento pasaste de ser Eduardito a Lalo? Y si la radio estaba presente en esa infancia en San Pedro. La radio sí estaba presente porque no había televisión en mi casa, ni en ninguna casa cuando yo era niño. A los 8 años más o menos apareció el primer televisor en casa de unos vecinos que tenían plata. No era fácil que una familia tuviese un televisor en los primeros años de la televisión. Yo tenía 8 en el 59, la televisión es del 51. O sea que habían pasado 8 años, 7, 8 años, hasta que yo vi el primer televisor, que no lo vi en la casa de los Vegas, sino en una vidriera de un negocio que vendía televisores en San Pedro. Así que de chico estaba la radio, en la cocina de mi casa había radio. Y en la casa de mis tíos en el campo, una chacra, en un cruce de caminos cerca de la Bolsa, la Bellaca, entre San Pedro, Ramallo, Arrecifes, Pergamino, por ahí, bien campo, ahí en la galería había una radio que estaba conectada a una batería de auto, porque no había electricidad. Así que imagínate como si la radio estaba presente, pero yo no la escuchaba, era un sonido, era la pista de sonido de lo que funcionaba. Y Lalo fui siempre, no me acuerdo cuándo fue. Me empezaron a decir Lalo desde muy pequeño, Lalito, Lalo, y algunas tías siguieron con el Eduardo, pero en general no respondo. Si alguien dice Eduardo en la calle no me doy vuelta. Claro. Mi nombre fonético, digamos, yo respondo a Lalo, sí. Desde que tengo uso de memoria, no sé cómo... hay unas teorías de cómo nació, pero no importa, son cosas de tías y de viejas. ¿Y con qué te entretenías cuando eras chico? Con 2 millones de cosas. Yo vivía entre el campo y San Pedro y al lado del río. Barranca, río Paraná. Laguna de San Pedro, canoa, barco, pesca, no, todo, éramos salvajes. Lo que no te imaginás, no, había mucha diversión. No había pantallas, no había nada de esto, ¿no? Cine por ahí una vez cada tanto. Íbamos a ver una peli a los cines del centro, eso era. Y el resto era muy rico porque era la naturaleza. Y porque teníamos otra cabeza, qué sé yo, eran otros usos y costumbres directamente, pero muy divertida mi infancia, sí, y bastante salvaje. Qué fantástico, gracias Lalo. No, por favor, gracias a vos, Andrea. Bueno, Lalo, estamos ahí ya sobre el filo, se viene el panorama nacional de noticias. ¿Qué te pareció en un minuto esta charla, este viaje, aunque sea a través de una plataforma digital y la radio? Trato de separarme de la plataforma digital, Colo, porque si tengo que concentrarme en lo que estamos haciendo, son parlantes en la Argentina, en el sur, en el oeste, en el norte, arriba, abajo, en zonas más pobladas, en pequeños pueblos, gente escuchando, esa es la maravilla. Entonces, ¿qué sabe? De pronto, ¿no? Un tipo ahora que está, qué sé yo,
llevándose unos mates o preparando unos churrascos a la portuguesa en un campo cerca de Comodoro Rivadavia. El tipo está escuchando la radio, no sabe esto de plataformas, si estoy en mi casa, si nos vemos, si no nos vemos, nada. Somos personas hablando por radio, eso es lo maravilloso. Y eso es lo que me queda. Y el hecho de haberme repartido en una geografía tan amplia, tiene su cuota de cosa interesante que no tenía. Lo estoy recién saboreando. En un par de días te cuento más. Bienvenido a la perdición. No, muchísimas gracias, Colo, y a todos. Por ahí quedaron algunos amigos sin preguntar, pero bueno, será cuestión de sacar ficha para otra hora, en otro momento. Dale, siempre, ya estás con nosotros y eso es un golazo. Gracias, Lalo, te amamos. Lalo Mir, gracias a todos los compañeros y compañeras de las distintas regiones del país que hoy participaron de la entrevista federal. Entregamos a horario a los compañeros y compañeras del Panorama Nacional de Noticias. Hasta la próxima. Muchas gracias y saludos a toda la Argentina. Felicidad y cuídense.